Y el título de la predicación se llama así: tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Ese se llama el título de la predicación. Hoy, en muchas partes del mundo, se está celebrando en este día un aniversario más, o se está celebrando, mis hermanos, de que Jesús murió. Se celebra, parece una contradicción, se hace una celebración de que alguien murió, de Jesús, pero eso ha traído, mis hermanos, la mayor bendición al mundo y también a cada uno de nosotros. Se está llevando a cabo esto, pero, mis hermanos, el objetivo de la predicación hoy en esta mañana es, mis hermanos, que reflexionemos acerca de nuestras propias vidas, no el que está sentado a nuestro lado, no de otra persona que llegue a nuestra mente, sino de nosotros mismos y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, les pido, ustedes tienen allí su boletín, allí tienen la lectura del pasaje, si lo quieren ver en sus Biblias o lo quieren ver en su boletín, mis hermanos, allí lo tienen, yo lo pongo en la pantalla también. Y esta predicación, mis hermanos, está basada en Juan 19, del 17 al 27. Y voy a leer para ustedes, mis hermanos, este pasaje de la Escritura, lo voy a leer para ustedes completo, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hasta allí la lectura de la palabra, mis hermanos, y les invito a que inclinemos los rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Señor, nos has concedido elevar nuestras voces en cántico. También hemos elevado nuestras oraciones hacia ti. Y lo hemos hecho de todo corazón, con fervor, con anhelo, mi Señor. Pero ahora, Padre, queremos examinar tu palabra y también queremos hacerlo en la misma actitud, con un gran anhelo, con un gran fervor, sabiendo que tu palabra es palabra viva. Y cuando la leemos, cuando la estudiamos, tú nos hablas a nosotros. Señor, te ruego que hables hoy a tu pueblo con esta palabra tuya. Habla, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo, mi Señor, esta iglesia sea edificada con tu palabra.
y que las necesidades de cada uno sean satisfechas por tu palabra. Esta virtud tiene tu palabra, esta virtud tiene la Biblia. Señor, hablas a la necesidad de cada uno, lo que cada quien necesita. Gracias por ello, mi Señor. También te pido, Padre, que me des la capacidad en el Espíritu Santo para que pueda hablar a esta tu iglesia y pueda hablar tu palabra sin ningún error. Por favor, mi Señor, ayúdame en ello. Te lo pido en Cristo. Úngeme pues para hablar, y mi Señor también te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, queremos alabarte hoy por medio de la reflexión de tu palabra, y al salir de este lugar permítenos vivir tu palabra, poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás presente, y gracias, mi Señor, porque queremos adorarte por medio de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en este día y a lo largo de esta semana, año con año, se celebra la Semana Santa, la Semana Mayor. Y cabe, mis hermanos, en esta hora, que nosotros reflexionemos en algo muy puntual y a lo cual quiero referirme. Muchas iglesias, mis hermanos, de otros credos, de otras religiones, mis hermanos, hacen diferentes cosas. Nosotros nos reunimos para alabar a Dios y examinar su palabra. Y yo creo, mis hermanos, que la palabra, y eso lo he comentado alguna ocasión aquí, es el espejo más fiel, porque nos dice cómo somos en realidad. Y nos dice también quién es Dios. Y hoy, mis hermanos, en esta mañana, o en esta tarde, yo quisiera, mis hermanos, contestar esta pregunta y que nos la hiciéramos tú y yo en esta tarde. ¿Qué es lo indispensable del Evangelio? ¿Qué es lo indispensable del cristianismo? ¿Qué es lo importante? Realmente, ¿qué es lo importante? ¿Qué vale la pena, mis hermanos, de lo que nosotros hacemos como creyentes? ¿Qué es lo importante, mis hermanos? Lo importante es venir los domingos. Eso es lo importante, es lo indispensable. Lo importante es cantar, es ofrendar. ¿Qué es lo importante, mis hermanos? ¿Qué es lo fundamental de este servicio, de este culto en el cual estamos reunidos hoy, mis hermanos? ¿Por qué estamos reunidos cada vez que lo hacemos? ¿Por qué nos reunimos, mis hermanos? Déjenme decirles que hay algo que importa, y hay algo que a través de los siglos la humanidad ha hecho de todo, pero no lo ha podido pasar por alto. No ha podido pasar por alto, y tú y yo tampoco podemos ignorarlo. ¿Saben, mis hermanos? Por esto han matado muchos. Por esto algunos hacen una señal. Por esto mismo otros rezan u oran debajo de una cruz. Y por esto mismo, mis hermanos, algunos incluso han matado gente. Lo que estoy hablando, mis hermanos, es de la cruz donde fue colocado Cristo. Donde, mis hermanos, Jesús fue colocado. Y allí Él sostuvo, mis hermanos, la mayor proclamación de la historia, el perdón de los pecados. Pero saben, mis hermanos, quiero llamar su atención a esto. El título de la predicación en que le puse hoy: cerca de la cruz, lejos de Jesús. Muy cerca de la cruz algunos, pero lejos de Jesús. Y algunos están casi cerca de Jesús, están cerca de la cruz y casi cerca de Jesús. Pero saben, mis hermanos, la palabra casi, yo creo que es la palabra más triste del diccionario, la palabra casi. Déjenme explicarles por qué considero que es la palabra más triste del diccionario. Ustedes la habrán escuchado, quizás lo digan esta palabra, mis hermanos, en algunos momentos, pero desde que hay seres humanos en la tierra, esta palabra existe. Por ejemplo, mis hermanos, alguien puede decir: casi le hablo a la mujer de mi vida y casi me caso con ella. Casi, pero no sucedió. Alguien podrá decir, mis hermanos, casi
termino la carrera y casi me gradúo. Pero no ha sucedido y no sucedió. Alguien más podrá decir, mis hermanos, casi me nombran empleado del mes, pero no pasó. Y alguien más, mis hermanos, podrá decir, te conté que casi me nombran gerente, casi me nombran el jefe en el trabajo, pero no pasó tampoco. Solo se quedó en casi, solo se quedó en casi. Alguno más podrá decir, te conté que casi me saco la lotería, casi. ¿Saben, mis hermanos? Los casi, y la palabra que decimos así, es el recurso de los planes abortados, de los planes fracasados. Esta palabra casi suaviza nuestro vocabulario al hablar de nuestros proyectos perdidos, de lo que no pudo ser, de lo que no logramos alcanzar, de lo que no hemos tenido. Casi llego a la meta, pero no llegué. Casi gano, pero no gané. Y realmente esta palabra, mis hermanos, es una palabra triste. Casi fui seleccionado, casi me casé, casi y casi. Y así decimos, mis hermanos. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Porque quiero relatarles hoy, mis hermanos, antes de pasar a los puntos de la predicación, 3 ejemplos, mis hermanos, en la Biblia de casi. El primero, mis hermanos, primero lo encontramos en una ocasión en que el apóstol Pablo está predicando a 4 reyes. Un rey en particular, mis hermanos, el rey Agripa. El apóstol Pablo lo que está haciendo es relatar su conversión, de cómo conoció a Jesucristo, cómo se entregó a Él. Antes había sido un perseguidor del evangelio y de repente el Señor Jesucristo hizo una aparición en su vida, se le atravesó. Y desde ese momento la vida del apóstol Pablo cambió, como muchas personas cuando tienen un encuentro con Jesucristo. Después de terminar de predicar el apóstol Pablo a este rey, se llamaba Agripa, el rey, mis hermanos, dice una frase: Pablo, por poco me persuades a que yo me haga cristiano, por poco me persuades a creer en lo mismo que tú. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Casi, pero no sucedió. ¿Dónde está esto, mis hermanos? Allí en Hechos 26, 28, si luego lo quieren ver en sus Biblias. Hechos 26, 28. Le dice Agripa a Pablo, por poco me persuades, es decir, casi me persuades, casi me convences de que sea creyente, pero no lo fue. Hay otro, mis hermanos, y es el caso de Pilato, el procurador. Pilato, mis hermanos, era el procurador allí en Judea. Y él, mis hermanos, se hizo muy famoso, no solo por el juicio de Jesús, sino también se ha hecho famoso. Y quizás tú has dicho la misma frase que él cuando algo no te gusta y no quieres tener ninguna relación con esto. Y dices, bueno, así como dice Pilato, yo también me lavo las manos. Así dijo este hombre. Pero Pilato, mis hermanos, tenía un anillo con el que sellaba las decisiones. Él las sellaba, las decisiones. Una sola palabra de Jesús, de Pilato, y Jesús podía quedar libre. Los judíos, los fariseos, lo llevaron ante Pilato a Jesús como un malhechor para que fuera juzgado. Herodes se lo envió a Pilato y Pilato se lo regresó y luego Herodes se lo volvió a regresar. Los romanos no querían tener nada que ver, no querían involucrarse. Y Pilato había aprendido, mis hermanos, en varias experiencias, él había aprendido que era mejor no involucrarse en los asuntos religiosos del pueblo judío. Quizás el consejo que había oído, mis hermanos, era este: oye, deja que los judíos tengan sus propias cosas, deja que hagan sus propias cosas, tú no te metas en sus asuntos. Algo así Pilato veía a los judíos, y me lo imagino que estaba él descansado un viernes como hoy,
estaba sentado allí, quizás en un sillón alto, mis hermanos, estaba allí. Y de repente, mis hermanos, le traen a Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Pilato? Le manda azotar para ver si estaban conformes ellos. Y Pilato, mis hermanos, al hablar con Jesús, decía: no te encuentro culpable, ¿qué es lo que has hecho? Era un hombre sensato, mis hermanos, Pilato. Yo no lo encuentro culpable, no encuentro razón para crucificarle. Y le hace varias preguntas a Jesús. Y le dice a Jesús: dime, para que te libere, ¿qué es lo que has hecho? Dime quién eres. ¿De verdad eres el rey de los judíos? ¿El Hijo de Dios? Y Jesús le contesta una frase muy breve y mansamente, dice: tú lo dices. Tú lo dices. Pilato, mis hermanos, no quería tener nada que ver en este asunto. No quería. Y entonces se le ocurre, mis hermanos, decir: bueno, le voy a liberar, en días de fiestas le libero un rey. Y entonces dice, manda a llamar a un hombre llamado Barrabás, que estaba acusado de sedición y de asesinato, dice la Biblia. Y entonces le dice: ¿a quién quieres que lo libere? ¿A Barrabás o al que ustedes llaman el Cristo? Y la gente comienza a gritar: a Barrabás, a Barrabás. Y Pilatos, mis hermanos, se está preguntando dentro de él: ¿qué voy a hacer con este Jesús a quien llaman el Cristo? ¿Qué voy a hacer? Y es una pregunta que todos deben hacerse. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La misma pregunta que se estaba haciendo Pilato es una pregunta que toda persona debe hacerse en algún tiempo en su vida. ¿Qué voy a hacer de Jesús? ¿Qué haré contigo? Y al no saber qué hacer, mis hermanos, decidió lavarse las manos. Casi libera a Jesús. Casi libera al Mesías. Casi, pero no lo hizo. Y eso es triste. Déjenme darles un tercer ejemplo, mis hermanos, que es el ejemplo que hemos leído del pasaje de la Escritura. Este ejemplo. Tenemos allí, mis hermanos, al pie de la cruz, tenemos a unos jugadores de dados. ¿Quiénes eran estos jugadores de dados? Los soldados. Los soldados estaban quizás allí al pie de la cruz. Estaban arrodillados allí y estaban mirando hacia abajo, no hacia arriba. Estaban mirando hacia abajo. El criminal estaba arriba sobre ellos, olvidado. Ellos estaban mirando hacia abajo, estaban jugando por algunos vestidos usados. Ni siquiera eran nuevos, porque Jesús los había usado. Allí mismo lo desvistieron y estaban jugando sobre esas prendas. Me los imagino, mis hermanos, jugando por las sandalias. Me los imagino jugando por el manto, por la túnica, jugando y echando dados, echando suertes sobre cada una de estas cosas, en la dura tierra, esperando aumentar un poco su guardarropa, esperando aumentar: miren, esta capa me va a quedar bien, o esta túnica me va a quedar bien, esperando aumentar solamente esto. Muchas veces me he preguntado, mis hermanos, ¿qué es lo que miraba Jesús desde la cruz? ¿Qué estaba mirando Jesús? Quizás veía a la gente y estaba mirando muchas cosas, pero algo que también estaba mirando Jesús eran a esos soldados que estaban echando suertes, jugando a los dados sobre su ropa. Estaban allí, mis hermanos, estaban allí jugando, estaban jugando suertes, mis hermanos. ¿Saben? Ellos podían haber decidido no crucificar a Jesús, pero lo hicieron. Alguien podía justificarse: casi lo hago, pero no lo hicieron. Y déjenme decirles, mis hermanos, este es el caso de muchas personas. Este es el caso. Muchas personas están cerca de la cruz, como los soldados. Están cerca allí, al pie de la cruz, pero lejos de Jesús, lejos de Cristo. Están cerca de la cruz,
meramente allí, pero lejos de Jesús. Es una paradoja, mis hermanos, es una paradoja. Mucha gente está así, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Lejos de Jesús, el Dios Todopoderoso que está ofrendando su vida. Estos soldados estaban allí cerca, pero eran indiferentes a todas estas cosas. Así hoy en día, muchos pretenden estar cerca de la cruz, pero en realidad están lejos de Jesús. En esta tarde, mis hermanos, yo quiero compartirles 4 cosas, mis hermanos. Quiero compartirles 4 cosas de cuando estamos cerca de la cruz y lejos de Jesús. ¿Por qué hago esto, mis hermanos? Porque cada uno debe tomar una decisión con respecto a Cristo. Y al final de cada punto, mis hermanos, yo los voy a hacer un desafío. Voy a hacer un desafío al final de cada de estos 4 puntos que vamos a ver hoy en esta tarde. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, mis hermanos, ¿cuándo estamos cerca de Jesús? ¿Cuándo estamos cerca de Jesús, cerca de la cruz y lejos de Jesús? En primer lugar, y si lo quieren anotar, mis hermanos, estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús cuando solo somos religiosos. ¿Lo quieres anotar? Por favor, anótalo allí en tu hoja. Cuando somos religiosos, estamos así, mis hermanos. Dice la Escritura de la siguiente manera, Juan 19, 19 al 20, dice allí este pasaje, mis hermanos, que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Mis hermanos, quienes estaban allí, un primer grupo que estaba allí cerca de la cruz, eran los principales religiosos de la época, los judíos. Estaban fariseos, estaban los principales, los líderes del pueblo judío, mis hermanos, allí estaban presentes. Pero saben, solo estaban allí con un propósito: para verificar la crucifixión de Jesús. Solo estaban para eso. Estaban allí, mis hermanos, para dar testimonio de que efectivamente al hombre que habían llevado delante de Pilatos estaba siendo crucificado y nada más. Estaban allí, mis hermanos. No les importaba Jesús para nada. Perdón, mis hermanos, sí les importaba. Les importaba que muriera. Eso, nada más. Nada más. Y ellos eran religiosos. Solamente tenían pura religión. Eran los religiosos de su tiempo. Se consideraban muy buenos, mis hermanos. Sabían el Antiguo Testamento. La palabra que Dios había dado a través de Moisés, lo sabían perfectamente bien. Mis hermanos, ellos se enorgullecían de que lo podían cumplir, recitar la palabra, hablar acerca de ella. Y déjame decirte, así hacemos nosotros de la misma manera. La presencia de los fariseos y de todos estos religiosos allí, mis hermanos, me hace pensar en nosotros, en ti y en mí. Me hace pensar mucho en esto. Tú y yo reclamamos la herencia de la cruz. Tú y yo reclamamos que somos verdaderamente cristianos. Tú y yo reclamamos, pensamos que somos hijos de Dios. Pero en realidad a veces, mis hermanos, a veces no solamente estamos revestidos de religión y estamos cerca de la cruz, pero realmente estamos lejos de Jesús, lejos de Cristo, lejos de Jesús, mis hermanos. Estamos así en muchas ocasiones. Cuando, déjame decirte, 2 condiciones o 2 ocasiones en las que estamos nosotros cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Lo cual quiere decir que solamente estamos revestidos de religión, solo de religión. Déjame decirte, son 2 cosas muy breves. La primera es, mis hermanos, es que cuando solo venimos, por ejemplo, a la iglesia
por hábito. Cuando venimos solo por hábito, por costumbre, pero no con una verdadera idea, con un verdadero temor santo de buscar a Jesús. Venimos solamente por hábito, solamente por esto, pero no tenemos, mis hermanos, el fervor, el anhelo de tener un encuentro con el Dios vivo a través de Jesucristo. Solo, mis hermanos, es costumbre, solo es costumbre y nada más, nada más. ¿Qué voy a hacer el domingo? Bueno, no tengo otra cosa que hacer, voy a la iglesia. Y además, si la tengo que hacer, mira, no, primero voy a la iglesia, pero solamente es una costumbre, solamente es un hábito. Pero no, mis hermanos, no se ha convertido esto en una verdadera búsqueda intensa de tener un encuentro y un contacto con el Dios vivo y verdadero. Cuando somos así, mis hermanos, la verdad es que estamos cerca de la cruz, pero muy lejos de Jesús. Porque no le estamos buscando de corazón, no le buscamos así, mis hermanos. Déjame decirte otra cosa, cuando solamente somos religiosos, mis hermanos, no oramos ni leemos la palabra de Dios. No oramos ni leemos la Biblia para buscarlo a Él. Solamente hay religión. O si leemos, mis hermanos, nos contentamos con leer solamente un pasaje de la Biblia, un versículo y nada más. O nos contentamos solamente con orar cuando comemos y eso cuando nos acordamos. Y nada más, no pasa de allí nuestras oraciones. Nuestras oraciones no pasan de ser un rito y nada más. El leer la Biblia, mis hermanos, solamente es un pretexto para sentirnos bien nosotros mismos o para juzgar y criticar a otros. Pero nada más, no pasa de allí. Porque ni las oraciones ni la palabra de Dios tienen un impacto en nuestras vidas y no han cambiado nuestro ser ni nuestras mentes, mis hermanos. Solamente hay pura religión, solo religión. La verdad, mis hermanos, muchas veces estamos revestidos de esto, pura religión. Y si solo eso es nuestra vida, tú debes examinarte a ti mismo. Debes examinar tu propia vida, si lo que hay en ti, si lo que hay en tu vida no es solo pura religión. Porque si es así, estás cerca de la cruz, como un símbolo, nada más, pero estás muy lejos de Jesús, porque no le has conocido en una manera real y verdadera, ni has experimentado su presencia en tu vida, porque de eso es lo que se trata ser creyente, de eso es lo que se trata ser cristiano. Déjenme darles un desafío, mis hermanos. Muchos lo que necesitan hoy en día, muchos lo que necesitan, mis hermanos, es verdaderamente, mis hermanos, un despertar, una sacudida. Dice la Escritura, mis hermanos, por lo cual dice el pasaje: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Deja esa manera de vivir, deja tu actitud, deja estas cosas. Tienes que examinarte y ver si realmente solamente es pura religión. Si solamente es eso, déjalo, para que puedas tener vida verdadera. Muchos creyentes están buscando esto, piensan dentro de sí mismos: debe haber algo más, debo sentirme satisfecho y no lo encuentro. Voy en iglesia y otra iglesia y lo busco y no lo encuentro. Y déjame decirte, no lo vas a encontrar en ninguna iglesia. Solamente es en Cristo Jesús. Y muchos lo que necesitan es una sacudida. Es como Jonás, el profeta, cuando lo despertaron en el barco que se estaba hundiendo y le dicen: despiértate, ¿qué tienes, dormilón? Despiértate, ¿qué es lo que te pasa? Y muchos lo que necesitan es esta sacudida. Despiértate. Si lo haces, si cambias estas cosas, déjame decirte, como dice este pasaje, Efesios 5:14, verdaderamente te alumbrará Cristo. Verdaderamente te va a alumbrar Jesús. Porque lo que importa aquí, mis hermanos, no es estar cerca de la cruz. Lo que importa es estar cerca de Jesús.
Eso es lo que importa. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cuándo estamos cerca de la cruz? Pero lejos de Jesús. ¿Cuándo? Déjenme decirles, cuando somos indiferentes. Anótalo, por favor. Cuando somos indiferentes. Dice el pasaje de la Escritura, Juan 19, 23 al 24, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. La ropa de Jesús estaba allí. Dice el pasaje, mis hermanos, que tomaron sus vestidos e hicieron 4 tantos, 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, que era de una sola pieza, no tenía costuras. Y de eso dijeron, mejor vamos a echarla a los dados, echémoslas, juguemos a los dados, dijeron los soldados, mis hermanos. Estaban jugando allí al pie de la cruz. Y déjame decirte que muchas veces nosotros no somos tan diferentes de aquellos soldados. Competimos, jugamos, impartimos juicios y condenas, competimos, somos egoístas, queremos ganancia personal y lo que me importa soy yo y quiero ganar yo y nada más yo. Y saben, cuando hacemos todo esto somos como los soldados. Ellos lo que estaban allí era lo que les importaban, era ellos y solamente ellos. Pero eran indiferentes a lo que estaba pasando a su alrededor y sobre todo eran indiferentes a Jesús. No les importaba el sufrimiento de Él, no les importaba esto, mis hermanos. Y saben, muchas veces somos así. Nos decimos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, soy cristiano, asisto a tal iglesia, me sé tales versículos de la Biblia, hago esto, dejo de hacer aquello. Pero saben, mis hermanos, el mayor pecado que nosotros tenemos como creyentes es que somos indiferentes. Somos indiferentes a Jesús. Es como los soldados, estaban allí cerca de la cruz, pero eran indiferentes a Jesucristo y su sufrimiento. Estaban ocupados en otras cosas, echando suerte sobre la ropa de Él. Y así somos nosotros también. Pensamos que estamos cerca de Jesús, pero no es cierto, porque somos indiferentes a Él. Somos indiferentes a Jesús. Y déjenme decirles 3 áreas de indiferencia que muchas veces tenemos como creyentes. ¿Cuáles son estas 3 áreas de indiferencia? Primer lugar, mis hermanos, con frecuencia somos indiferentes a los mandamientos de Dios y a lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. Somos indiferentes a eso. Lo que nos importa soy yo, nada más. Si lo dice en la Biblia, me volteo y trato de olvidarlo, aunque alguien me lo diga. Y no acomodo mi vida a los mandamientos, no acomodo mi vida a lo que Dios dice en su palabra, porque soy indiferente a ella. Soy indiferente. Alguien podrá decírmelo, lo puedo escuchar en una predicación, en un estudio bíblico, lo puedo escuchar en el radio de alguna otra persona que predica o en un canto. Puedo escuchar algo, pero no hace mella en mi vida porque soy indiferente. Y además tampoco lo quiero practicar porque eso implica cambiar mi vida. Soy indiferente a estas cosas. Y muchas veces somos indiferentes a los mandamientos de Dios, mis hermanos. Esta es un área en la que muchos creyentes, mis hermanos, estamos padeciendo. Vemos la Biblia, mis hermanos, y vemos algo que no nos gusta y le cambiamos más rápido la hoja para no verlo, para que no nos lastime, mis hermanos, porque la Biblia dice cómo somos verdaderamente. Y somos indiferentes a la palabra de Dios. Pero saben, mis hermanos, hay otra área en la cual somos indiferentes. Y somos indiferentes a su obra, a la obra de Dios, a la obra de Jesucristo, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él desea hacer. Somos indiferentes a su obra. Mis hermanos, Él nos ha dejado aquí, saben, por una razón, para que nosotros compartamos de Cristo Jesús. Estamos aquí, mis hermanos, y hemos sido rescatados
para poder compartir a otros. Y muchas veces somos indiferentes también a esto. Vemos personas, mis hermanos, y no nos importa. Somos indiferentes. En nuestros trabajos vemos personas perdidas, de nuestra propia familia también personas, mis hermanos, que no conocen de Jesucristo y que sus vidas podrían ser transformadas, y somos indiferentes también, no nos importa. Somos indiferentes a la obra de Jesucristo. ¿Por qué padece la obra misionera? ¿Por qué padecen muchas iglesias también? Porque hay creyentes que son indiferentes, mis hermanos, a la obra de Jesucristo. Las iglesias padecen porque los creyentes son indiferentes. Las misiones padecen, mis hermanos, y el avance del evangelio padece porque los creyentes son indiferentes a la obra de Dios, y de esto somos culpables todos nosotros, tú y yo, somos así. Y cuando estamos así, mis hermanos, pensamos que estamos cerca de Jesús, pero nos equivocamos. En realidad estamos cerca de la cruz, pero muy, muy lejos de Jesús. Estamos así. Y hay otra área de indiferencia, mis hermanos, y esta es fundamental. Esta área es fundamental. Somos indiferentes a una relación con Jesús. Este es fundamental, de donde parte todo. Este es el problema de muchos creyentes. Uno trata de llenar el vacío, mis hermanos, con cultos. Uno trata de llenar el vacío del corazón con muchas cosas. Pero ese vacío que sentimos en nuestro corazón no va a poder ser llenado hasta que no tengamos una relación vital y sana con Cristo Jesús. De eso se trata ser creyente. De eso se trata ser cristiano. Que tú y yo tengamos una relación vital, viva, eficaz, diariamente, y que podamos experimentar de la vida de Jesucristo en nosotros cada día. Que podamos experimentar la vida de Jesús. Pero en esta situación, mis hermanos, muchos creyentes somos así también, indiferentes a una relación con Él. Lo que me importa es cantar, o lo que me importa es llegar temprano, o lo que me importa es esto en el culto, o lo que me importa en mi casa es hacer muchas cosas, y me olvido de mi relación con Jesucristo. No tengo una relación con Él, no hay relación, y hay solamente indiferencia, solo indiferencia. Muchos creyentes, mis hermanos, somos así. Déjenme decirles un desafío, mis hermanos. Romanos 12:11. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los romanos. Y le dice así, mis hermanos: en lo que se requiere, dice allí, mis hermanos, que debemos ser diligentes. Y luego agrega, no perezosos. ¿Cómo dice, mis hermanos, allí? Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Uno no puede ser de esta manera si uno es indiferente. Yo no puedo ser ferviente. La palabra ferviente, mis hermanos, viene de hervir, de tener fervor, estar a punto de la ebullición. Yo no puedo estar a punto de la ebullición, tener fervor y anhelo por Jesús, porque soy indiferente. Y la manera de arreglar estas cosas, mis hermanos, no es poniéndose a trabajar solamente. La manera de arreglar estas cosas es ir con el Señor Jesucristo y pedirle un cambio de corazón. Es pedirle perdón porque he sido indiferente. Pedirle perdón porque no lo he buscado, porque no he leído su palabra, no he orado. Soy indiferente a las personas, no me duele que se pierdan, no me duele la lamentable condición de la iglesia, no me duele el avance de las misiones. Soy indiferente, y de eso es, mis hermanos, lo que tenemos que pedir perdón. No se resuelve solamente el asunto, mis hermanos, tratando de hacer cosas, porque entonces nos llenamos de actividad. De lo que se requiere es un cambio en el corazón, y este cambio en el corazón solamente es acercándose a Cristo Jesús. Uno tiene que pedir perdón y ir con Él. Señor, perdóname porque he sido indiferente, porque no te he buscado. Perdóname porque he sido indiferente, porque no he buscado tu palabra. No me importa tu iglesia, no me importan las personas, es más, ni siquiera me importas tú. Señor, perdóname por esto. Eso es lo que hay que hacer. Uno necesita, mis hermanos, un trasplante de corazón.
En lugar de tener un corazón de piedra, un corazón de carne que pueda sentir. Y el mejor cirujano cardiovascular que existe realmente es el Señor Jesucristo. Pero uno tiene que acudir con Él y decirle: Señor, tengo esta necesidad, soy indiferente, quítame estas cosas, quítamelas. ¿Por qué? Porque si lo hace uno así y uno va para que le arregle el corazón el Señor Jesucristo, entonces uno puede ser de esta manera. Uno puede entonces ser ferviente de espíritu, anhelante de las cosas de Dios. Uno puede entonces ser diligente, no perezoso en las cosas del Señor, si uno tiene un corazón nuevo en Cristo Jesús, solamente. Y déjenme decirles, mis hermanos, muchos creyentes tienen anquilosados sus corazones. Lo que necesitamos, mis hermanos, es este cambio de corazón, ir con el Señor Jesucristo y pedirle que nos cambie. Y este es el desafío que tiene la palabra de Dios para ti y para mí hoy. Tenemos que ir con Él en este sentido, mis hermanos. Tenemos que ir con Él. Los creyentes, mis hermanos, en el Nuevo Testamento vemos una diferencia entre los creyentes del Nuevo Testamento de los primeros años con respecto a nosotros. Y muchas veces puedes preguntarte: ¿por qué no somos así? ¿Cuál es la diferencia? Déjame mostrarte un caso. Hechos 18:25, dice allí el pasaje, mis hermanos, que está hablando de un creyente que se llamaba Apolos. Dice allí que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Por qué? Porque no era indiferente a las cosas de Dios. Tenía justo lo necesario en su corazón para hacer estas cosas, y eso es lo que tú y yo necesitamos. Tercer lugar, mis hermanos, cuando estamos cerca de la cruz pero lejos de Jesús, cuando somos desobedientes. Otro grupo de personas, no solamente estaban los fariseos allí y estaban los soldados, había otras dos personas, fueron crucificadas al lado de Cristo Jesús. Uno a cada lado, dos malhechores, dos personas, mis hermanos, estaban allí. ¿Por qué estaban allí? Uno claramente lo dijo: nosotros a la verdad hemos hecho muchas cosas malas, merecemos estar aquí. A la verdad merecemos estas cosas. A la verdad merecemos esto. Lo merecemos. Pero mis hermanos, lo cierto es, la verdad es que estas personas tenían serios problemas de desobediencia. Por eso estaban siendo crucificados. Pero déjenme decirles, mis hermanos, no solo los malhechores allí tenían serios problemas de desobediencia. Uno lo reconoció y el otro no. Sino tú y yo muchas veces también tenemos serios problemas de desobediencia, de obediencia a la voluntad de Dios. Somos creyentes, sí. Yo no puedo decir de alguien que me dice que es creyente, yo puedo decir: no, no eres creyente, no. Somos creyentes, hijos de Dios, cristianos. Pero una cuestión, mis hermanos, frecuente, muy frecuente en los creyentes, es problemas de obediencia a la voluntad de Dios, a lo que Dios está diciendo en su palabra. Saben, mis hermanos, como creyentes nos especializamos en competir. Decimos: yo soy el bueno, soy el mejor, soy mejor que el otro creyente, soy mejor que el otro cristiano, yo soy mejor que el otro. ¿Saben? Y lo que somos expertos, mis hermanos, somos expertos en descubrir debilidades en otras personas, pero no vemos nuestras propias debilidades. Es como cuando Jesús dijo, mis hermanos, que no vemos la viga en nuestros ojos, pero sí vemos la mota en el ojo de la otra persona. Somos expertos en esto. Muchas veces, mis hermanos, somos como los ladrones que estaban allí crucificados al lado de Jesús. Tenemos serios problemas de desobediencia. ¿Saben, mis hermanos? Un pasaje, mis hermanos, que puede hacer cambiar nuestras vidas, porque Jesús conocía todo lo de las personas que le seguían.
Pero déjame decirte, no solo conocía lo de las personas en su tiempo, conoce también lo tuyo y lo mío ahora mismo. Y estas palabras que te voy a comentar, que están allí en la Biblia, son para nosotros hoy. Jesús las dijo para las personas de su tiempo, pero son para nosotros. Y son palabras que deben penetrar profundamente en nuestras mentes y corazones. Y deben darnos una sacudida a estos. Dice este pasaje, mis hermanos, allí en Mateo 15:8. Este pueblo de labios, ¿cómo dicen mis hermanos? Me honra. Podemos cantar, podemos orar, podemos saber versículos de la Biblia, recitarlos. Es más, podemos predicar o dar una lección bíblica, podemos hacerlo. Pero si solamente es eso, mis hermanos, hemos perdido todo el rumbo, todo el rumbo. El pasaje dice, este pueblo me honra solo de labios. Pero dice, su corazón está lejos, lejos de mí, muy lejos. Lo que este pasaje dice, mis hermanos, es que tú y yo debemos darnos cuenta dónde está lo importante. Muchas veces estamos diciendo que estamos cerca de Jesús, pero no es cierto. Solamente religiosidad, solamente es apariencia, solamente es esto, mis hermanos. Y en lo que nosotros hay es desobediencia, porque no nos ajustamos, mis hermanos, a lo que Dios dice en su palabra. No nos amoldamos. Podemos estar varios años recibiendo instrucción bíblica. Podemos estar varios tiempos, mis hermanos, recibiendo instrucción de la palabra de Dios sin hacer mella en nuestras vidas. La palabra. Y solamente se convierte, mis hermanos, en un mero ejercicio intelectual. Solamente es esto. Solamente eso es. Un verdadero hijo de Dios o hija de Dios lo que hace, ve la palabra, y al ver la palabra, mis hermanos, eso debe hacer mella en sus mentes, en sus corazones, y debe cambiar su manera de vivir, su estilo, sus palabras, sus actitudes, su conducta. ¿Saben lo que nos hace falta, mis hermanos? Hace tiempo yo les compartí aquí en este mismo lugar, en una predicación, mis hermanos, basada en Isaías. Lo que tú y yo debemos hacer, mis hermanos, y lo que busca Dios es personas que tiemblen ante su palabra. Personas que tiemblen ante la palabra de Dios. Esto es lo que Dios busca. Personas que tiemblen cuando ven la palabra de Dios, deben temblar. Y tú y yo debemos temblar ante la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Porque es eso, es Dios mismo que nos está hablando a ti y a mí. Debemos temblar ante la palabra de Dios. Pero como no temblamos ante la palabra de Dios, entonces somos desobedientes y vivimos como bien nos parece y como queremos. Eso hacemos, mis hermanos. Eso hacemos y nos convertimos así. Este pueblo solo de labios me honra. Solo así. Solo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no temblamos ante la palabra de Dios. No temblamos. Podemos escuchar cientos de predicaciones. Podemos incluso leer la Biblia muchas veces, de cabo a rabo, de principio a fin, varias veces. Pero si no temblamos ante su palabra, déjame decirte, seguiremos teniendo este mismo problema. Un problema de desobediencia. Un problema de desobediencia. De lo que se trata es de temblar ante la palabra de Dios. Yo quiero hacerles este desafío, mis hermanos. Dice Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, si tiemblas ante mi palabra, si verdaderamente tiemblas, si los guardas, es decir, los vives, vas a permanecer en mi amor, en el amor de Jesús. Lo que está diciendo, vas a estar cerca de mí, vas a permanecer en mi amor. Y dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice el Señor Jesús. Entonces, de lo que se trata, mis hermanos, es que tú, al leer la Biblia,
al escuchar una predicación, al escuchar un estudio bíblico, cuando estás tú meditando en la palabra de Dios, lo que debes tener es esta actitud de temblar ante la palabra de Él, de Dios. Y si no tiemblas ante su palabra, entonces déjame decirte, tienes un problema allí en tu corazón. Y debes ir con Jesucristo, que puede arreglar ese problema en tu propia vida. Debes ir con Él y Señor, la verdad es que quiero honrarte a ti y quiero honrar tu palabra. Debes darte cuenta que Dios no ha prometido honrar nuestros esfuerzos. Ninguno de nuestros esfuerzos ha prometido Dios. Dios lo que ha prometido es honrar su palabra. Entonces, ¿a qué debemos dedicarnos tú y yo? Debemos dedicarnos a honrar su palabra. ¿Y cuál es la mejor manera de honrar la palabra de Dios? Viviéndola, haciendo caso a lo que nos dice su palabra, practicando. Después de leer, tiemblo ante la palabra de Dios. Después de escuchar, tiemblo ante la palabra de Dios. Después de meditar en ella, tiemblo ante la palabra de Dios. Y en consecuencia, si he temblado ante la palabra de Dios, la voy a guardar. Voy a vivir la palabra de Dios. De eso se trata, mis hermanos, precisamente de esto. Y ese problema de desobediencia que muchos creyentes tienen, porque son desobedientes a la palabra, puede ser quitado. Puede ser quitado si hay un verdadero y santo temblor ante la palabra de Dios. Cuarto lugar, mis hermanos, cuando estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Cuando somos incrédulos. Dice allí el pasaje, Mateo 27, 39 al 43. Dice allí, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de la misma manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Saben, mis hermanos, las personas, lo que vemos en todo este pasaje, lo que vemos es solamente incredulidad, palabras de incredulidad. Están allí cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Y son incrédulos, diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Lo que está expresando es incredulidad. Están allí, cerca de la cruz, pero muy lejos de Jesús, expresando cuán incrédulos eran estas personas. Y luego le dicen, si eres hijo de Dios, desciende. Son palabras de incredulidad también. Eran incrédulos estas personas. Y no solamente ellos, sino también los líderes religiosos, porque estaban allí los principales sacerdotes, se burlaban de él. Y le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Son palabras también de incredulidad, estas que están expresando. Y luego dice, si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y son palabras también de incredulidad. Son palabras de incredulidad. Todas estas decían, déjenlo a ver si viene Elías y lo baja. Miren, que confiaba en Dios él, pues que Dios le salve. A ver si lo rescata ahora. Y todas estas afirmaciones que vemos en este pasaje, mis hermanos, son afirmaciones de descreídos, son afirmaciones de incrédulos. Déjame decirte, quizás tú no dices esto, ni yo, pero tenemos que reconocer que con nuestro actuar diario, a veces lo que expresamos es una gran incredulidad. Cuando te preocupas, estás expresando que eres incrédulo porque no estás dependiendo de Dios ni confías en Él para tu situación particular, en tu propia vida. Y estás preocupado, angustiado, tronándote los dedos,
Estás con duda, te sientes incómodo y con falta de contentamiento debido a situaciones que estás enfrentando en tu vida, y todo eso lo estás cargando. ¿Por qué? Porque eres realmente incrédulo y no eres capaz de depositar todas tus cargas en las manos de Jesucristo. Y eres incrédulo y vives así, y vives cargado, y vives preocupado, y vives ansioso también. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que lo único que hay en nuestras vidas es que estamos cerca de un símbolo, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús en realidad. Cuando nos preocupamos y estamos ansiosos, estamos así, mis hermanos. En realidad decimos: sí, soy creyente, tengo fe, soy hijo de Dios. ¿De verdad? Pues esta creencia que tú afirmas tener, esta creencia debe expresarse en toda tu vida. Y esto, si se expresa en tu vida y lo que tú comienzas a hacer es a depositar tus cargas, ansiedades y preocupaciones, todas ellas en las manos de Dios, entonces vas a vivir una vida más de paz, más de tranquilidad, más de gozo, de más contentamiento. Si aprendes a hacer esto, déjame decirte un nuevo desafío ahora. Dice Hebreos 11:6, mis hermanos, que sin fe, ¿cómo dice? Es imposible. ¿Quieres agradar a Dios? Debes ser una persona de fe. Dice el pasaje que es imposible agradar a Dios, y agrega, dice que es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Creer que Dios existe, que el que se acerca a Dios, esa es la condición fundamental, el que se acerca, y que además Dios es capaz, dice el pasaje, de galardonar, de premiar a aquellos que le buscan, dice el versículo. Es galardonador. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo creyente verdadero debe, mis hermanos, tener verdadera fe. ¿Cómo se expresa esta fe? Déjame decirte, no en los momentos cuando tú estás bien, no cuando estás agradable y estás confortable y cuando no tienes ningún problema. La fe, mis hermanos, comienza a expresarse cuando tienes situaciones en las que estás en estrés, o hay situaciones que te llegan a preocupar, o cuestiones financieras o familiares o de enfermedad. Y entonces, si eres verdaderamente creyente, tú vas a ir con Jesucristo allí, a depositar todas estas cosas en las manos de Dios. Todo. Y si lo haces, déjame decir, vas a vivir una vida de más gozo, de más consolación, de más contentamiento, de más paz. En la medida que comiences a colocar cada cosa en las manos de Jesucristo, vas a ir creciendo en estas cosas en tu vida: más paz, más gozo, más contentamiento, más consolación, más cosas así habrá en tu vida. Mis hermanos, lo cierto es que tú y yo tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y este desafío, déjame decirte, es para ti, para mí, para todos nosotros. La verdadera fe, mis hermanos, la verdadera confianza en Jesucristo, es con eso con lo que podemos agradar a nuestro Señor. Solo con eso, solo. Es como cuando un hijo tiene un problema y va con su papá para que se lo resuelva, o va con su mamá a que le ayude a resolver esa situación. Y hay cosas que se escapan de nuestras manos, no tenemos el control de las cosas, no lo tenemos, se escapan de nuestras manos. Pero un verdadero acto de confianza en Dios es ir con Él y decirle: Señor, no puedo más, no tengo el control de esto, y aunque lo tuvieras, debes ir con Él
y ponerle las cosas en sus manos, porque eso es lo que le agrada a Él. Solo así, una vida de fe, verdadera fe. Mis hermanos, a veces lo que hay en nuestras vidas solamente son ritos, costumbres, hábitos, y debemos darnos cuenta que el cristianismo es algo más. Ser cristiano es algo más. No es estar cerca de una cruz, no. Ser cristiano es estar cerca de Jesús, cerca de Jesucristo. Eso, en eso consiste ser cristiano. Déjenme concluir, mis hermanos. En contraste con estos 4 tipos de personas que estaban en la cruz, había allí religiosos, estaban los soldados, estaban los ladrones y estaban los descreídos. Estaban allí. Pero en contraste con estos 4 tipos de personas, estaban otros. Estaban allí, viendo cómo Jesucristo era crucificado. Pero no estaban allí para constatar que lo fuera. No estaban solamente para verificar que muriera. Estaban allí porque algo más les movía. Estaban cerca allí también porque tenían un verdadero afecto y su corazón estaba cerca de Jesús. ¿Quiénes eran estos? Dice el pasaje, mis hermanos, que estaban junto a la cruz de Jesús. Estaba su madre, dice el versículo, y estaba también la hermana de su madre, es decir, una de sus tías. Estaba allí. Y dice el pasaje que estaba María, mujer de Cleofas, era otra mujer, y también estaba María Magdalena. Y agrega el versículo que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, estaba Juan allí, mis hermanos, muchos dicen que él era el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, entonces dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Además de los religiosos, los desobedientes, los descreídos y los indiferentes, había otro tipo de personas allí. Estaban aquellos que estaban dolidos en su corazón al ver la escena. Estaban sufriendo igual que Jesús, allí, a la par que Él, sufriendo de un modo diferente, distinto, pero estaban allí presentes y estaban con un propósito distinto. Estas personas estaban diferentes allí, estaban allí. Y estaban allí, mis hermanos, porque amaban a Jesús, porque tenían un gran afecto por Él. Lo que yo te quiero decir en esta mañana es que tú y yo debemos ser como este tipo de personas, no como los otros 4. Debemos buscar a Jesús sobre todas las cosas porque le amamos a Él. Y hay que acercarse a Jesús para 4 cosas. Brevemente déjame decirte, ¿por qué debemos acercarnos a Jesús? Déjame decirte 4 cosas muy breves. En primer lugar, debemos acercarnos a Jesús para buscarle a Él, para tener contacto con Él, para tener relación con Él. En primer lugar, para eso debemos acercarnos a Jesús, para buscarle, tener relación con Él. De eso se trata ser creyente, de experimentar a Jesús en una relación plena y viva, pero para ello hay que buscarle. En segundo lugar, mis hermanos, debemos acercarnos a Jesús para obedecerle a Él, para obedecerle a sus mandatos. Debemos hacer esto. Tercer lugar, mis hermanos, debemos acercarnos a Jesús para amarle a Él, para amarle. Y finalmente, en cuarto lugar, debemos acercarnos a Jesús para tener fe en Él, confiando en Él. Debemos hacer esto, mis hermanos. Lo que yo te pregunto hoy, en esta mañana, lo que te pregunto hoy, en esta tarde, si tendrás una actitud diferente con Jesús.
¿Serás distinto? Debes examinar tu propia vida y examinar si lo que hay en ti es solamente religiosidad. Debes examinar tu propia vida y examinarte y pensar si no hay indiferencia en tu vida. Debes examinarte tú mismo y pensar si no has sido desobediente. Debes examinarte a ti mismo y pensar si no eres verdaderamente, a pesar de que tú digas lo contrario, una persona incrédula. Yo espero que no seas de esta clase de personas. Y a lo que te invito hoy es, y lo que te pregunto es si te vas a acercar a Él. ¿Te vas a acercar a Jesús? Porque de lo que se trata, mis hermanos, no es estar cerca de la cruz. De lo que se trata es estar cerca de Jesús. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo harás? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Después de escuchar esta predicación, lo que yo espero y le pido a Dios y voy a estar orando por ello, es que no seas indiferente, ni seas incrédulo, ni seas desobediente, ni solamente tengas religiosidad en tu vida, sino que busques a Jesús para tener una relación íntima con Él. Que no seas indiferente a sus mandatos, ni a su palabra, ni a orar. Que lo busques a Él, depositando todas tus cargas, para que puedas tener una vida de más consolación y de más paz. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacerlo, para que tú puedas cambiar el título de la predicación de esta mañana en tu propia vida. Y puedas decir, sí, estoy cerca de la cruz, pero estoy más cerca de Jesús. Y que esto sea una realidad en tu propia vida. ¿Por qué no se ponen en pie y vamos a orar, mis hermanos? Y si tienes algo que decirle al Señor, díselo ahora. Si has sido indiferente, si solamente eres religioso, díselo. Si has pecado y has sido desobediente, también díselo. Si has sido incrédulo, también díselo. El objetivo de esta mañana que nos reunimos es que tú puedas cambiar tu propia vida y pedirle al Señor Jesucristo que Él te cambie el corazón, que haga una cirugía mayor de corazón, que haga un trasplante allí, te quite el corazón de piedra y te ponga uno de carne que puedas sentir. Señor, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu gran misericordia. Gracias por tu palabra que no vuelve hacia ti, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Te doy las gracias por tu palabra, porque, mi Señor, en tu palabra podemos ver todo lo que tú has querido para nosotros. Dentro de esto podemos ver que enviaste a Jesucristo para que muriera, para que tuviéramos oportunidad de llegar a ti. No es por nuestros méritos, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino solamente es por lo que ha hecho Jesucristo y por la fe en Él. Gracias, Señor. Pero Padre, no tenemos ritos, solo hemos tenido una reunión aquí. Y nos damos cuenta que para relacionarnos bien contigo, de acuerdo con lo que dice tu palabra, es estar cerca de Jesucristo. No basta, mi Señor, venir a un lugar como estos a adorarte. No basta si solamente lo hacemos de labios y no de corazón. No basta, mi Señor, venir a este lugar y vivir vidas que no te agradan. No basta, mi Señor, también ser incrédulos en lo más profundo de nuestros corazones y solamente estar viviendo un hábito. No basta. Mi Señor, permite que cada creyente aquí, cada hijo tuyo, cada hombre y mujer aquí presentes, sean verdaderos hijos tuyos. Que puedan estar cerca de Jesús. Que todos nosotros en esta congregación, todos los que estamos aquí, los que no han podido venir, Señor, podamos estar cerca de Jesús. Por favor, mi Señor, haz una cirugía en cada corazón, de acuerdo con lo que cada quien necesite.
Señor, obra en nuestras vidas, por favor. Obra, por favor. Mira, te lo pido en Jesucristo. Obra. Y permítenos acercarnos bien. Concédenos tu gracia y tu misericordia, tu bondad. Perdona todas aquellas cosas que no te han agradado. Nuestra religiosidad, nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, nuestra desobediencia. Y a partir de ahora, permítenos, mi Señor, obedecerte, amarte, buscarte fervorosamente y ardientemente. Ayúdanos en ello, mi Señor, por favor. Mis hermanos que están aquí, los que verán este video en internet, también ayúdales, mi Señor, en sus propias vidas. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia. Muchas gracias. Así queremos adorarte y alabarte, mi Señor, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Queremos reconocer hoy que eres el Dios alto y sublime, el todopoderoso, el que es santo, el bueno, el justo, el creador del universo, el eterno Dios. A ti, mi Señor. Mi Padre Celestial, tú debes ser alabado en todo lugar, pero sobre todo en nuestras propias vidas. Concédenos que así sea, mi Señor, mientras nos des respiración, mientras tengamos aliento de vida. Permítenos que tengamos el más alto propósito de glorificarte y honrarte en todo lo que hagamos, lo que digamos y lo que vivamos. Ayúdanos, mi Señor. Y te pido, Padre, una bendición para mis hermanos en esta iglesia, los que están aquí. Te pido que los bendigas y los guardes. Señor, cúbreles en el hueco santo de tu mano, y que tu mano extendida esté para darles de tus bondades. También oro para los que verán este video en internet. Gracias, Señor, gracias. Alabado seas, a ti la honra y a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.